¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El juicio ordinario civil se ha creado por nuestra legislación para dirimir y resolver judicialmente las controversias que se susciten entre particulares y el gobierno. El Código de Procedimientos Civiles del Estado regula el juicio ordinario civil, a través del cual se tramita la generalidad de los litigios que no tengan señalada una tramitación especial, entre los que se encuentra el juicio de desahucio, el hipotecario, el sucesorio, etc. El tema de esta tarde es el juicio ordinario civil oral a la luz de la reforma. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan como cada semana. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es completamente en vivo. Nos puede ver a través de la señal de TV UAC, en televisión abierta es el canal 24.1. Si tiene sistema megacable, búsquenos en el canal 124, en el canal 14 de Easy, en el 24 de Axtel y entre otros sistemas de televisión por paga. También nos puede ver a través de la señal de tv.uaq.mx, donde se ve toda la señal de TV UAC. Todos los jueves a las 6 de la tarde usted puede ver este consultorio jurídico de TV UAC. Y además lo invitamos a que nos siga, nos busque en redes sociales. Aparecemos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Denle me gusta, comparta el contenido y también puede ver este programa, esta transmisión, nuevamente ahí en el contenido semanal que compartimos en redes sociales. Y también todos los programas anteriores, si es que algún tema de derecho le es de su interés, si quiere por ahí ahondar en alguna problemática legal. Claro que este es el medio y por supuesto también le agradecemos muchísimo a las personas que nos hacen llegar por ahí mensajitos privados, ya sea durante la transmisión de cada programa o de manera independiente y privada. Es precisamente estos comentarios los que nutren el contenido de la programación, los que nos permiten preparar temas relevantes. Para poder disipar esas dudas recurrentes, nos damos a la tarea, como lo es el caso del día de hoy, de buscar expertos conocedores en cada área del derecho para precisamente tratar de orientar, brindar esta asesoría profesional sobre cuestiones relativas a temáticas legales. Fíjense ustedes que hoy espero que sea un tema muy importante, relevante. Nuestra invitada, quiero yo hacer patente que pues una apasionada del derecho, por supuesto, conocedora, pero con una gran calidad humana, porque pues en muchas ocasiones luego invitar a un magistrado, invitar a una personalidad jurídica importante, pues hay que hacer oficio, nos indique fecha, y no, la verdad es que muy accesible nuestra invitada del día de hoy, lo cual agradezco y aprecio enormemente, porque a fin de cuentas, bueno, pues el conocimiento, si no se comparte, como que no nos nutre, no nos llena. Y entonces, agradecerle enormemente el favor de haber aceptado esta invitación el día de hoy para compartir su conocimiento con todos ustedes. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentarla para entrar en tema. Con mucho gusto y sobre todo sobre una temática tan relevante para la comunidad estudiantil y también, por supuesto, para los colegas abogados que estamos por ahí adentrándonos en estos temas tan novedosos. Creo que es muy importante los comentarios que nos hace el día de hoy la doctora Leticia de Lourdes Obregón Bracho. Les comento que ella es doctora en Derecho por parte del Instituto Ejecutivo Mexicano. También cuenta con una maestría en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Asimismo, es especialista en Derecho Constitucional y Amparo, asimismo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Administración de Justicia por parte del Instituto de Especialización Judicial del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Es especialista como secretaria de estudio y cuenta del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto también es licenciada en Derecho. Dentro de sus actividades profesionales, la doctora Obregón se destaca como capacitadora nacional e internacional en sistema de justicia oral por parte de la Embajada de Estados Unidos y también de Perú.
Está certificada en destrezas de litigación oral y se desempeña como docente, como conferencista, como autora de diferentes publicaciones de artículos relativos al proceso penal acusatorio en México, derechos humanos, justicia juvenil y también justicia constitucional. Ella tiene más de 30 años de carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado de Querétaro, desempeñándose en esta dependencia como meritoria, acordista, actuario, secretaria de audiencia, secretaria proyectista, juez mixto de primera instancia, juez especializada en adolescentes ante excusas y recusaciones, juez del sistema penal acusatorio, magistrada unitaria especializada en adolescentes, magistrada de la segunda sala penal, magistrada de la primera sala civil y actualmente se desempeña en esta sala, en esta primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, entre otras muchísimas actividades. En estas son en las que destaca la doctora Leticia Obregón, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues magistrada, la verdad que es un gusto y un honor que nos acompañe en esta mesa de trabajo y que pueda compartir su conocimiento pues con toda la sociedad queretana, que en este momento pues muchos llegan de sus trabajos, muchos llegan de sus actividades y que digan, ay, a ver, espérame, porque ese problema yo lo tengo y a dónde puedo acudir, qué puedo hacer, y no se diga con los estudiosos del derecho, que son muchos y de muchas universidades también que nos siguen y que bueno, pues que puedan decir, a ver, necesito puntualizar más mi conocimiento. Y si usted me lo permite, magistrada, a mí me gustaría que pudiéramos dividir esta plática o este primer bloque, estos primeros 25 minutos del programa, en 3 bloques importantes, que nos diga de qué forma nos impacta la reforma, cuáles los beneficios, pros y contras, porque bueno, una reforma a veces no es como uno la desea. Si uno la pudiera legislar, pues sabría uno los beneficios que nos podríamos encontrar, pero a veces no lo es así. Y 2, que nos pudiera también comentar, bueno, pues cuáles son los asuntos que se tramitan en la vía oral civil, cuándo se aplica un juicio ordinario, cómo se aplica un juicio oral, cuánto tiempo dura. Y no menos importante, magistrada, para cerrar, repito, este primer bloque, que usted, al conocer el tribunal, al conocer tanto los juzgados civiles como la sala, en donde, bueno, pues en esta segunda instancia, cualquier situación de agravio que considere el litigante, que considere alguna de las partes, ustedes lo resuelven como magistrados. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes? Pues para que nos permita a los abogados litigantes ir haciendo conciencia y decir, a ver, no todo es impugnar, ¿no? Y también a la gente, pues que se le diga, oiga, es que, señor, lo contrata para solucionar un problema, usted quiere que lo hagan grande, ¿no? También. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones, magistrada, para ir cerrando este primer bloque, independientemente de agradecer a las personas que ya se empiezan a conectar aquí con nosotros. Magistrada, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer término, agradecer a mi casa, a la Universidad Autónoma de Querétaro, al doctor Gerardo, a la doctora Laura, esta invitación para estar el día de hoy platicando con ustedes en Hablemos Claro del juicio ordinario civil oral. Recordemos que en primer término quisiera tocar cómo es que surge tocar este tema, ¿no? El por qué es importante y cómo repercute en nuestra sociedad, en nuestro estado, ¿no? En nuestro país. Bueno, recordemos que el 15 de septiembre del 2017 se estableció una reforma al artículo 73, fracción 30ª, en el sentido de que otorga esa facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia única, procesal, civil y familiar. Es decir, establecer una ley adjetiva nacional que regulara todos estos procedimientos. Principalmente daba un plazo que era de 180 días, ¿no? Esos 180 días debía estar ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero ¿qué pasa? Bueno, desde el 2017 se tardó esta iniciativa de reforma. Tuvo que haber un impulso de la barra de abogados, que incluso llegó hasta la Corte para obligar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia. Y es así como en el 2021 se da un primer acercamiento, una iniciativa, y en 2022 se empiezan a formar las comisiones y se pone en la palestra ante la sociedad esta iniciativa que se dio. Y ya en el 2023, que es el 23 de marzo del 2023,
fue presentada ya y discutida en conferencia en el Congreso de la Unión y el 12 de abril fue unánime, ¿no?, la votación. ¿Qué pasa o por qué surge este Código Nacional? Porque toca lo que es la justicia cotidiana. La justicia cotidiana nos importa porque son los problemas que comúnmente nos sucede a la ciudadanía. Y es lo que nos permite tocar esta justicia ciudadana para tener una paz, una armonía que debe de imperar en toda sociedad, ¿no? Entonces, esta justicia cotidiana son los arrendamientos, los divorcios, unas reivindicaciones porque ya me quitaron un predio, ¿no? Son estos problemas que día a día interesan a las personas porque afectan su patrimonio, porque afectan a su familia, ¿no? Entonces, es por eso que era necesario tocar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué es otra razón? Porque había muchos formalismos, porque había muchas tardanzas en los procedimientos y necesitamos un procedimiento más ágil, un procedimiento más cercano a la ciudadanía, que la ciudadanía conozca al juez, que conozca al magistrado, ¿no? Que sepan que tenemos rostro, que estamos aquí para resolver sus asuntos. Porque además de hacerlo con mucho gusto, nos pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente para nosotros cada asunto que tocamos es sumamente importante. De ahí que surge esta necesidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trae este Código Nacional? Cero formalismos. Hay que resolver el problema de una forma rápida, ágil, sin tanta tecnicismo, sin tanta burocracia, ¿no? Porque hay veces que es lo que se queja la ciudadanía. ¿Qué más toca? Bueno, esa inmediación que debe de existir en un procedimiento, que el juez esté presente en todas las audiencias, que las partes lo conozcan, que el juez escuche lo que están planteando. Además, pues la oralidad. Y por eso es muy importante. La oralidad muchos lo confunden con que debe prevalecer el habla sobre la escritura. No, la oralidad es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a maximizar otros principios. ¿Cuáles son esos principios? Pues la concentración de actos en una audiencia, que esos actos se realicen de forma continua, que la gente pueda estar presente en algunas audiencias, ¿no? O en las audiencias que así se establezcan. Y entonces es ese acercamiento de la ciudadanía a este tipo de juicios. ¿Qué es lo que toca este Código Nacional? Una justicia más cercana, pero una justicia donde se aplique la perspectiva de género, donde yo juzgue con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de una protección a niñas, niños y adolescentes, que se juzgue bajo un modelo social a todos aquellos grupos vulnerables que tiene la población. Entonces, es muy bueno lo que se da en este Código Nacional, porque realmente inclusive nos obliga, aunque evidentemente es una obligación ya de suyo para una autoridad jurisdiccional, a hacer todos aquellos ajustes razonables para colocar en un grado de igualdad a las partes, ¿no? Que no haya alguna cuestión inequitativa para ellos. Entonces, creo que es muy importante esta reforma y que ya estamos a días a que ya culmine, ¿no? En una publicación, en un decreto, en una publicación en el Diario Oficial, ¿no? Maestra, y como usted activamente lo comenta, como todo tiene sus aciertos en el sentido de la proximidad, en el sentido de la cercanía, en el sentido de que vas hoy en día a tramitar un juicio del orden civil y pues primero está la barandilla, por supuesto, y pides tu expediente, pero en pocas ocasiones hablas con un juez, ¿no? Ahora la situación es ir pugnando a la oralidad, es decir, a estos principios que nos daba, claro, que nos regían en un principio en la cuestión de orden penal, porque ya lo tenemos en la cuestión, en algunos casos en la cuestión oral civil, bueno, mercantil. Y laboral también. Y laboral, que de alguna manera a veces decían que ya se venía dando, magistrada, pero creo que ahora sí se ha perfeccionado como tal, ¿no? Claro. ¿Y ahora cuáles son los retos que usted visualiza? Porque sin lugar a dudas estamos hablando de una profesionalización, es decir, en la demanda, en una cuestión oral mercantil,
tienes que de una vez anunciar tu dictamen pericial, hacerlo leer, etcétera. No puedes llegar y decir, bueno, dame otra audiencia para traer a mi perito, y más si hablamos, por ejemplo, de una rescisión de contrato, ¿no? Vamos, tenemos que ser muy puntuales y tener una capacidad también de entender este nuevo ordenamiento. No es como en antaño, bueno, déjame, voy a mi oficina y hago la promoción y la traigo. O bueno, aquí a mano le escribo. No, o sea, si no lo perfeccionas desde un principio, ¿cómo lo haces valer? Claro. Entonces, tiene algunos retos, magistrada. Claro. Sí, claro, para poder tocar esos retos debemos mencionar qué es lo que vamos a conocer dentro del juicio ordinario oral civil. Miren, este juicio ordinario oral civil se va a dividir en 3 etapas. La primera, que es la etapa postulatoria, lo que es la audiencia preliminar o etapa preliminar, y la etapa de juicio, donde vemos propiamente la audiencia de juicio. La etapa postulatoria, esa sí va a ser por escrito. Se presenta la demanda, se hace el emplazamiento y se va a contestar en el plazo de 15 días. Cuando contesta, puede reconvenir, ¿no? Pero la reconvención se va a hacer la notificación a través de correo electrónico, que va a señalar. Más rápido. Sí, claro. Y evidentemente, una vez establecida la contestación de la reconvención, se va a fijar fecha para una audiencia preliminar dentro del plazo de 15 días. Pero ojo, dentro de la demanda que yo hago, y eso es demanda inicial y la demanda de reconvención, tengo que plantear el posible convenio. Si yo hablo de convenio, estoy hablando de una salida alterna de solución de conflictos. La conciliación, la mediación, que ya de suyo el artículo 17 constitucional nos obligaba a privilegiar esas salidas alternas. Después de esta cuestión, ¿qué es lo que tenemos? En la audiencia inicial que se va a fijar dentro del plazo de 15 días, tenemos varios actos procesales dentro de esa audiencia preliminar. Una es la depuración del procedimiento. ¿A qué se refiere esta depuración del procedimiento? Bueno, a que yo voy a conocer, voy a resolver respecto a las excepciones. Si evidentemente plantea alguna prueba dentro de esas excepciones, el juez va a desahogar esas pruebas, ¿no? A excepción de la incompetencia, que de suyo se va a tramitar como ahorita la conocemos. Después viene la fase conciliatoria. Fíjense, o sea, cuando a mi forma de ser, primero deberíamos de privilegiar la conciliación, claro, y después. Pero bueno, en esta fase conciliatoria, ¿qué es lo que hace el juez? El juez hace un llamamiento a las partes, una exhortación, decirle, vamos a resolver este asunto a través de la conciliación. Puede inclusive decretar un receso, y ese receso para que las partes hablen en privado, ¿no? Se pongan de acuerdo, y si aceptan esa forma, una salida alterna, el juez revisa el convenio que se redacte, ve que sea equitativo y lo aprueba y se termina. Ajá. Todo lo que se platique en esa sesión cerrada queda ahí. Nadie puede hacer alusión de ello si es que no llegan a ningún arreglo. Después viene lo que se conoce como la depuración de debate. ¿Qué es la depuración de debate? Bueno, aquí el juez llama una exhortación o hace una exhortación a las partes para que hagan acuerdos respecto de actos no controvertidos. Es decir, en lo que están de acuerdo, vamos, platiquémoslo, ¿no? Y eso ya no va a ser tema de prueba. Inclusive el juez les dice, a ver, mire, yo veo que no existe controversia en este punto. Lo vamos a establecer para que en su caso no desahoguemos prueba alguna. Posteriormente viene la fase de debate probatorio, ¿no? En donde el juez, advirtiendo las pruebas que fueron ofertadas en el escrito de demanda y contestación, hace un pequeño debate, escucha a las partes y se pronuncia respecto a la admisión de esas pruebas. Finalmente, fíjense, todo eso es una concentración de actos procesales. En último término, fija la fecha para la audiencia de juicio oral, ¿no? Y esa se tiene que señalar dentro del plazo de 40 días. Bueno, ya llegamos a la etapa postulatoria, que es por escrito, la preliminar, y ahora vamos a la etapa de juicio. ¿Qué es lo que vemos en la etapa de juicio? Vemos cosas que se traen de la oralidad penal.
En primer término, los alegatos de apertura, es decir, donde las partes le están diciendo al juez qué es lo que plantearon en hechos de la demanda, ¿no? Cómo es que lo van a aprobar y con base, cómo es que encuadra en lo que establece la ley. Y ahí es donde plantean la teoría del caso. La teoría del caso viene de la cuestión penal. Y muchos dicen que nada tiene que ver la teoría del caso porque es exclusiva de la materia penal. No es así. A mi juicio no es así. La teoría del caso es una herramienta, es un plan de acción, es una guía de cómo voy a plantearle al juez. Y yo aquí al doctor Gerardo, y me va a entender perfectamente también usted, doctora Laura, en el sentido de que la teoría del caso se compone por 3 elementos: hechos, derecho y prueba. ¿No se plantean hechos en la demanda? Claro. No se establece toda la normatividad Todo el fundamento que abraza legal. mi pretensión, ¿no? Y no establezco pruebas con las que voy a acreditar esos hechos. Eso es la teoría del caso. Claro. Entonces, ahí en el alegato de apertura, yo voy a plantear mi teoría del caso. Mis hechos, cómo lo voy a acreditar, o sea, con qué pruebas lo voy a acreditar y cómo es que esos hechos que yo estoy planteando y sustentado en la prueba es que se actualiza la porción normativa que yo estoy aludiendo. Posteriormente, el juez señalará la forma en cómo se van a desahogar las pruebas, ¿sí? ¿En qué orden? Finalmente, se desahogan las pruebas para, en un momento posterior, hacer un alegato de cierre. Es decir, le voy a decir al juez qué es lo que yo acredité dentro de esa audiencia de juicio, cómo lo acredité y que en un momento dado solicito que falle a mi favor. ¿Sí? ¿Qué pruebas son las que se ven en este juicio ordinario civil? Tenemos la declaración de parte propia y la declaración de parte de la contraria. Okay. ¿Sí? La declaración de parte propia, pues, es la del oferente de la prueba. Si yo soy actor y yo ofrecí mi propia declaración de parte, es declaración de parte propia. Okay. Pero yo también puedo ofertar la declaración de parte de mi contraria, de la demandada. Uh-huh. Estas van a ser preguntas abiertas. ¿Y qué es lo que voy a buscar en la declaración de parte? Calidad de la información, ¿sí? Inclusive hasta un propio reconocimiento, lo que ahora conocemos como una confesión, ¿no? Uh-huh. Pero un reconocimiento respecto de los hechos planteados en la demanda y en la contestación. Otra de las pruebas que se desahogan en este juicio ordinario civil es la testimonial. Pero la testimonial no como la conocemos nosotros. La testimonial como se conoce en la cuestión penal. Le digo que tomó muchas cuestiones de la materia penal. Entonces vemos interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontra. Es decir, yo ofrecí la prueba, yo hago el interrogatorio, ¿sí? Mi contraparte hará el contrainterrogatorio, yo hago el reinterrogatorio y mi contraparte el recontrainterrogatorio. Y algunos civilistas me decían en un foro que tuvimos en Guanajuato, dice, pero es que darle mucha oportunidad al testigo. No, es que Ya entre con más claro sea, mejor y menos oportunidades tienes de objeción o de impugnación. Así por Además de dudas. que es en sí la esencia de la testimonial. Exactamente. Pues que el testigo informe respecto a lo que se le pregunte. Y que conozca de los hechos. Claro. Y aquí me parece que es bastante interesante porque la prueba testimonial, como la conocemos ahorita en el proceso civil, es sumamente limitada, exageradamente muy limitada. formalista, ¿no? Sí. O sea, tanto así que pierde su esencia. Porque en Exactamente. ocasiones entre las objeciones y entre el tecnicismo de cómo preguntar y cómo no preguntar, se pierde mucha información valiosa y al momento de redactarlo se pierde todavía más. Entonces realmente Así la prueba es. testimonial no es fidedigna de la declaración de un testigo. Y creo que de esta manera, al poder preguntarle al testigo, la información que él dé va a ser información que realmente va a servir para probar. Así es, Claro. sí, muy atinados sus comentarios,
porque eso es lo que se persigue, ¿no? Conocer realmente lo que sabe el testigo, cómo Claro. lo sabe. Pero además, fíjense, las preguntas no van a estar cerradas a eso, sino también las preguntas que yo haga van a ir destinadas a tachar la credibilidad del testigo. Claro. Ojo, y aquí hago un paréntesis, no habrá tacha de testigos. Porque la ¿Correcto? oportunidad está ahí mismo. Exactamente. Así es. ¿Sí? Y en el reinterrogatorio y recontra sí está limitado, porque en el reinterrogatorio solamente van a hacer preguntas de las respuestas del contra, y el recontra solamente se abre si hay reinterrogatorio y a las Ok, ok. respuestas de este. Sí. ¿Sí? ¿Qué otra prueba tenemos? La prueba pericial. Pero la prueba pericial, una vez admitida, se va a señalar un plazo, ¿no?, que no va a exceder de 15 días, en donde se va a presentar el dictamen. Pero es hasta la audiencia, en la propia audiencia de juicio, donde los peritos van a dar de forma breve el punto toral de su intervención, sus conclusiones, cómo fue que llegaron a ese punto. Si el juez advierte que existen contradicciones en el peritaje o en la pericial del actor con el demandado, podrá designar un perito tercero. Y ahí suspende la audiencia para que el tercero haga su dictamen y posteriormente reanuda la audiencia para que venga y nos comente cuáles fueron sus conclusiones. ¿Sí? Otra prueba más es... Ahí, perdón, magistrada. ¿Quién interviene para llevar a cabo el cuestionamiento a los peritos? Porque de suyo es medianamente complicado, en donde si yo, por ejemplo, voy a hablar de una rescisión de contrato y resulta que es respecto de una obra de N número de millones de pesos, pues yo llevo mi perito. Pero la otra parte va a decir, no, yo también tengo mi perito y dice que la obra vale tanto. Yo insisto que todavía, creo que nos falta todavía apostarle más a la cuestión ética, magistrada, del ejercicio profesional del abogado, del litigante, porque ¿cómo me puedes decir que hay una disparidad de, no sé, a lo mejor de 100,000, 200,000 pesos en una obra? Dices, bueno, no lo entiendo, pero lo justifico. Pero que me digas que en una obra tú me digas que sí son 8 millones y el otro que me diga, no, es que fueron 3. Entonces, así como que es medio abismal la situación. Y este tercero, ¿en qué momento o de qué manera lo podríamos cuestionar? Okay. Tanto el perito de la parte actora como de la parte demandada la interrogarán las propias partes, claro, a través de su abogado, ¿no?, que al que le van a otorgar el mandato. Claro. ¿Sí? Entonces, ellos interrogan y las reglas son de la misma que rigen también para la testimonial. Entonces va a haber interrogatorio, contra, reinterrogatorio, recontra. Ok. ¿El juez puede hacer preguntas? Sí, pero solamente para aclarar algún punto que no le quedó completamente dilucidado. ¿Sí? Entonces es muy importante. Pero si el juez advierte que en las periciales que se desahogan no existe una contradicción, no habrá necesidad de un tercero en discordia. Claro. ¿Y puede intervenir también ahí el perito al momento del interrogatorio? Es decir, el perito de la parte actora, por ejemplo, puede participar en el interrogatorio al otro perito, porque al final de cuentas son profesionistas, vamos a pensar que fueran en ingeniería civil. Pues el abogado poco o nada va a saber sobre los puntos interesantes. Entonces creo que ahí es importante también pues la participación de peritos como tal, como expertos de un tema en específico, ¿no? Claro, aquí el que tiene el conocimiento es el perito. ¿Qué voy a hacer yo si soy parte? Pues le voy a decir a mi perito, oye, advierto del dictamen de la contraparte de estos puntos. ¿Qué preguntas le puedo hacer? Claro. ¿No? En dónde tengo que ser más minucioso, más acucioso, ¿no? Y entonces él puede dirigir ese interrogatorio, pero no directamente preguntarle. Ok. Ajá. Bien. Si no, ahí también nos podremos permitir hacer ahí una rebatinga entre peritos y Claro, todo sí. y aquello. Sí, complicado. Pero además el juez, basándose en estas cuestiones, va a pronunciarse respecto a cuál genera mayor convicción. Así es. Magistrada, hemos llegado al primer bloque. Ya se nos fueron media hora. Y quiero agradecer enormemente, antes de irnos a la pausa, si me lo permite, a Carlos Castillo, un orgullo, doctora Obregón, saludos. Ana Julia, María Luisa Alvarado, Ana Julia, Andrés Guerrero, saludos, un maestro. Paola, ya regresamos con algunas preguntas, pero vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos de Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente vivos. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, les recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos hablando del juicio ordinario oral civil a la luz de la reforma, y nos acompaña en esta mesa de trabajo la magistrada Leticia de Lourdes Obregón Bracho. Antes de irnos a la pausa, nos habíamos quedado pendientes de seguir disipando, magistrada, si pudiéramos recapitular para pasar a las preguntas y agradecerle a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Habrá algunas cuestiones o inquietudes que sería un tanto cuanto complicado porque pues, sería motivo de otro programa o de alguna asesoría, pero nos comprometemos a regresarle la llamada o el mensaje también. Magistrada. Comentábamos de la prueba pericial. Tenemos todavía la prueba documental y con ello el reconocimiento de esa prueba documental, ¿sí? Ahí evidentemente la persona tiene que acudir, ponérsele a la vista el documento y reconocer o no el mismo. También tenemos la inspección judicial. Aquí es sumamente importante porque de suyo se va a suspender también la audiencia y en su caso se va a trasladar el juez a esa inspección. Sí, a esa inspección, ya sea de un lugar, porque si es de una persona puede ser ahí en la audiencia o sí se tendrá que trasladar. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad con el juicio oral ordinario? O sea, el juicio ordinario tradicional, por así decirle, ¿no? Pues que el juez puede delegar, ¿no? Su función a un secretario proyectista, un secretario de acuerdos. Aquí no va a suceder. Si el juez no se traslada al lugar, es nula la prueba. Forzosamente en estos juicios se ve palpable lo que es la inmediación. El juez está presente en todas las pruebas, en el desarrollo de la audiencia. Si no es así, es nula esa audiencia. ¿Correcto? Entonces, es muy importante porque en esa inspección el juez se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, de lo que tiene que apreciar a través de sus sentidos. Entonces, ven cómo cambia todo lo que nosotros ahorita conocemos como el juicio oral, el juicio ordinario, civil. Sí. Y después del desahogo de pruebas tenemos lo que son los alegatos de cierre. En los alegatos de cierre se va a manifestarse cada una de las partes ante el juez para decirle qué es lo que realmente acreditó dentro de esa audiencia, con las pruebas que se inmediaron en esa audiencia. Y fíjense lo importante también de este juicio oral, en que el juez, inmediatamente de que se pronuncian las partes en ese alegato de cierre, en el alegato de apertura y de cierre solamente va a tener 10 minutos el abogado. Entonces tiene que ser claro, preciso, conciso de lo que le va a plantear al juez, porque se terminaron sus 10 minutos y hasta aquí, ¿no? O sea, es muy tajante la reforma. Pero ya cuando se da el alegato de cierre, el juez declara visto el asunto y tiene que emitir su fallo en ese momento. O puede decretar un receso para regresar, o sea, ir, ¿no? Precisar bien sus ideas y regresar y dar su veredicto. Pero en ese mismo día. En ese día. Okay. Solamente en asuntos complicados, se puede diferir esa audiencia donde se va a comunicar el sentido del fallo a 10 días. Pero cuando yo comunico el fallo, a los 2 días siguientes te tengo que entregar tu sentencia por escrito. Pero estamos hablando entonces, magistrada, de que un juicio ordinario oral civil, va a iniciar y concluir en menos de 3 meses. Considerando que yo presento mi demanda, tienes 15 días para contestar, suponiendo otros 15 días en la reconvención. 30, se fue 1 mes y medio, ¿no? Máximo 40 días para la audiencia y 10 días más, suponiendo para los 15 de la preliminar.
los 15 de la preliminar. Y Entonces luego los realmente 40. Son como plazos, 5 meses, ¿no? Digamos. Ajá, son plazos muy cortos para Así lo que es. conocemos ahorita de manera tradicional, que es precisamente, yo creo que uno de los motivos principales que dan lugar a la reforma, porque sí es muy desgastante, muy agotante estar llevando a cabo un procedimiento que dura años. Así es. Y años. Y en ocasiones hay muchas pautas precisamente como para, de manera, digamos, un poco dolosa, alargar el procedimiento indebidamente, pero se puede porque el procedimiento nos lo permite, pero ya ahorita yo puedo considerar que el juez va a ver ese tipo de conductas y en el momento las va a impedir o va a notar cuando la intención es retrasar o tratar de confundir, porque creo que es muy importante el tema de la mediación, porque el juez no es lo mismo que lea una declaración de un testigo a que lo escuche. Así es. Y vea si se traba, y vea si se pone nervioso. Todo eso es importante y de eso se trata para que la justicia realmente sea más justa. Digo, a lo mejor no va a ser justicia completamente, pero sí que trate de ser más justa, pues en honor a la verdad. De eso se trata. Así ¿no? es. ¿Y dónde Y queda? evitar simulación de juicios. También, O de actos claro. jurídicos. Exactamente. Muchas cuestiones ahí que malamente se han... Y a final de cuentas el ciudadano, el justiciable es quien repercute porque tiene ese sentimiento de que en realidad no hay justicia. Sí la hay, nada más que el procedimiento a lo mejor está como muy amplio. Pero fíjese, ahí es muy importante lo que usted nos dice, porque también al momento en que el juez comunica su resolución, lo hace en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje democrático, un lenguaje en donde cualquier persona le pueda entender al juez. Y cuando, además que de suyo, en todos los procedimientos orales conforme a la Constitución, el artículo 17 nos dice que el juez tiene la obligación de explicar cuáles fueron las razones por las cuales lo llevó a dictar un fallo condenatorio o un fallo absolutorio. Entonces tiene que explicarlo. Pero fíjese, si estamos en presencia de niños, niñas o adolescentes, tenemos que ajustar ese lenguaje, ajustar también el formato de la sentencia, en donde le expliquemos correctamente, o vámonos a un grupo vulnerable en el caso de adultos mayores o personas de un poblado donde no hay mucha instrucción. Entonces también tengo que ajustar ese formato de explicación, ¿no? No formato de mi documento, ¿no? No, sino que me dé a entender. Lo que le voy a dar a entender a esta persona. Y lo único que se da lectura es a los puntos resolutivos. Entonces yo le explico realmente, señor, usted en sus pretensiones solicitó la terminación de un contrato de arrendamiento porque usted rentaba un local. Sí, me doy a entender. Claro. O sea, un lenguaje común que me pueda entender cualquier persona. Y que comprendan además el porqué de la resolución, Así ya es. sea en beneficio o no. Magistrada, ¿y qué pasa con la prueba confesional? La prueba confesional ya no existe. Ya no debería existir desde No, ahorita. desde hace porque mucho realmente, tiempo no debería de existir. Sí, ya está, ¿Sí? no voy a decir que obsoleta, pero realmente una prueba confesional no se obtiene nada de ahí. No se Y a obtiene. veces en los juicios terminas desistiéndote. Y si hablamos de formalismos, la confesional yo creo que es la que tiene más formalismos. Sí, de exactamente. todos. Entonces realmente... Y de pues, verdad, no. o sea, muy pocas veces nos esclarece realmente lo que pasó en ese asunto. Y para eso está uno como juez, Sí. para esclarecer realmente lo que me está solicitando el actor o qué me está solicitando el demandado. ¿Cuál es la verdad de lo que sucedió? Eso es lo que nosotros queremos saber. Pero una cuestión también muy importante de esta oralidad es que, fíjense, todos los que vayan a interponer un recurso de apelación, va a haber inmediación y oralidad. Los magistrados tenemos que explicar nuestras resoluciones en audiencia. Y en audiencia vamos a escuchar a las partes por si quieren aclarar alguna cuestión de la apelación. Entonces es muy importante conocerlos, o sea, cómo es el actor, cómo es el demandado, Sí. cómo se comporta, ¿Quiénes cómo son? plantea. ¿Cómo están? Sí, exactamente, pero además que ellos nos conozcan. Sí. Nos conocen a través de un papel. No, no es así. O sea, nosotros somos personas, somos seres humanos, ¿no? O sea, Sí, eso es tenemos muy rostro, importante. estamos aquí. Y lo más importante para nosotros, que les quede claro, todos los que estamos en la judicatura, lo importante es su problema que nos están planteando.
Claro, tenemos que dar un veredicto que tal vez a alguna de las partes no le va a favorecer, pero tenemos que resolverlo, ¿sí? Sí, Ya sea de un lado o bien de otro, fundamentado, pero claro. bien sustentado. Pero además Sí. te lo voy a decir a la cara. Mira, tú Sí. me presentaste esto, tú ofreciste esta prueba, desahogaste, pero advertiste en la propia audiencia que ni siquiera dijo lo que tú te Claro. comprometiste a que él iba a manifestar. O sabía lo que te dijo, Sí. no sabía lo que a Exactamente. ti te dijo y tú pensabas que sabía lo que tú pretendías. Exactamente. Sí. Y eso bueno, yo pienso que también va a reducir muchísimo el número de personas que estén en desacuerdo con una resolución, ya sea en primera o en segunda instancia, porque pues ¿qué más me queda? Pues si yo vi cómo estuvo la situación, que no logra acreditar por cualquier situación, bueno, pues voy a estar al menos más conforme, ¿no? Que creo que también es el fin que se persigue. Magistrada, perdón. Sí, Dinos. ¿cómo es el tema de la valoración probatoria? La valoración probatoria, evidentemente el juez, una vez que se desahogan todas las pruebas, pues va a establecer si efectivamente cada una de esas pruebas es una prueba, una estándar de libre valoración, ¿no? Porque efectivamente vamos a ver si el testigo corroboró lo que dijo el actor o lo que dice el demandado, ¿no? Porque hay veces que los testigos del actor, más que ayudarlo, Sí. ayudan a la contraparte. Sí. Entonces vamos a hacer un estándar de valoración libre, ¿no? Pero sí establecer cuáles son las razones, los fundamentos por los cuales un órgano de prueba nos convenció, ¿no? Respecto de lo que estaba planteando. Sí Porque- va a ser en conjunto, ¿no? Pero ya es de libre valoración, porque Sí. normalmente lo que se considera el juez o lo que toma en cuenta, sí, por supuesto, el contenido de la declaración, pero toma en cuenta que sean coincidentes, y ya, nada más con eso. Pero a final de cuentas, aunque los dos sean coincidentes, pues hay que ver qué tan convincente es lo que Exactamente. dijeron o qué tan congruente, porque a veces los testigos parece que se estudian un guión, parece. es. No creo que lo hagan, pero pareciera. Entonces, sí creo que es importante ahí que el juez no se vaya como a una valoración tan tasada, tan legal, sino que él realmente vea más allá de De lo lo que le están planteando. Pero Así aquí es es. muy importante la labor del abogado, ¿sí? Porque si el abogado no preguntó nada en el contrainterrogatorio, de suyo, pues se quedó solamente con lo que dijo el testigo en el interrogatorio, ¿sí? Entonces el abogado va a tener que ser más activo y Sí. va a tener mayores retos, mayores desafíos en este sistema. Porque hay muchas veces, como lo comentábamos antes de entrar al programa, bueno, las partes ¿cómo se conocen? A través de un escrito. Está la demanda, aquí está mi contestación. Ah, voy a la confesional, ya llevo las preguntas, las leo, ¿no? Ah, pero aquí no las vas a leer. Aquí vas a llegar porque conoces tu asunto y vas a saber qué preguntas le vas a realizar al órgano de prueba. Pero también las preguntas no están limitadas. ¿Qué es lo que pasa ante esta apertura? Que yo puedo restarle credibilidad a lo que dice ese testigo. ¿Y puedo ofrecer prueba para desvirtuar esa Desvirtuar. credibilidad? Claro que sí, y lo puedo hacer en esa audiencia de juicio. Entonces, aquí tiene el abogado que ponerse las pilas y chambear el asunto. que es su ¿sí? teoría del caso. Que Que esa es dice la que teoría no del hay, caso. claro. Claro que ¿Cómo la no va a hay. haber? Por supuesto. En todas las materias hay. Se le llama estrategia también. Ajá. Sí. Pues es que un Plan de abogado- acción, claro, estrategia, sí. guía, ¿no? Sí. Es una herramienta. Si no la tienen, están muy mal desde un principio. Así Sí, es es. muy Sí, necesario claro, cómo no tenerla. conoces el asunto. Magistrada, ya tenemos un par de preguntas, muchas preguntas. Agradezco enormemente. Creo que todos los temas de orden civil y laboral generan muchas dudas, Muchas muchas dudas, inquietudes. claro. Gracias, maestro Andrés Guerrero, un fuerte abrazo. Muchas felicidades, excelente tema, al ponente y a los invitados. Maestro Eduardo David, maestro, gracias por acompañarnos. Felicidades a todos, un gran programa. Manuel Franco, también otro abogado. ¿Cuándo entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares. y familiares? Sí. Así es. Esta reforma está ahorita para que pueda ser promulgada y publicada, en su caso, en el Diario Oficial. Todavía no está publicada. Sin embargo, dentro de los transitorios nos establece que esta reforma no puede excederse en su implementación del 1 de abril del 2027. Si sale este mes, el siguiente, este año, no puede excederse el 1 de abril del 2027. ¿Qué va a pasar?
que el Estado, en primer término, cuando publique esta iniciativa, que ahorita es iniciativa, va a tener que hacer la declaratoria de validez. ¿Cuándo es que el Estado va a entrar en vigor? Cuando adopta el Código Nacional y entra en vigor el Estado. ¿Y de qué forma va a entrar? Porque puede ser por regiones, ¿no? Como lo vivimos en la cuestión penal. En la cuestión penal. No sabemos cómo, pero es lo que se debe de plantear. Pero hay una fecha límite, eso sí. 1 de abril del 2027. Digamos que la recorran, ¿no? Ajá. Pero de 4 años no pasamos. Ok, y esto va a implicar no solamente la capacitación, por supuesto, de abogados, de personal del juzgado, sino también se requiere infraestructura, tecnologías. Todo esto va a ser videograbado, o sea, es como el sistema penal o cuál es la proyección. Qué interesante pregunta. Fíjese que dentro de las cuestiones novedosas de este Código Nacional está toda esta cuestión tecnológica, porque se va a poder notificar, está el expediente electrónico, que nosotros ya lo tenemos, ¿no? Pero está el expediente electrónico, notificaciones vía correo electrónico, por teléfono, algunas cuestiones que de suyo son importantes. Se va a utilizar toda esta cuestión tecnológica, pero además todos los procedimientos se pueden llevar a cabo en línea. Va a haber audiencias en donde podamos estar en determinados o en diferentes lugares, pero todo con videograbación. Inclusive en la inspección que decía hace un momento, en el momento en que se decreta la suspensión de la audiencia, se tiene que trasladar el juez a llevar a cabo la inspección, se tiene que videograbar. Entonces, sí es un esfuerzo, claro, porque se va a tener que trabajar en todas estas cuestiones tecnológicas. Es un gran reto, sí, porque necesitamos presupuesto para esa implementación. La Federación no va a otorgar los dineros, ¿verdad?, del apoyo que se quiere, ¿no? Entonces, los estados van a tener que soportar esa carga. Pero además, imagínense, la capacitación es uno de los desafíos. La capacitación tanto para jueces, para magistrados, para abogados. Bueno, inclusive yo soy docente, ¿no?, ya de 23 años de aquí de la Autónoma. Vamos a tener que cambiar los planes de estudio. También. ¿Cómo vamos a tener que impartir la cátedra ahora con todos estos cambios radicales? Porque todos los que estudiamos, digo, ustedes son más jóvenes que yo, pero todos los que estudiamos anteriormente teníamos un plan de estudios. Y nos dieron a conocer, la sustantivo no va a cambiar, estamos de acuerdo, pero todo lo procesal sí. Entonces tenemos que tener nuevas habilidades, inclusive para un juez. O sea, yo no puedo poner a cualquier juez en un procedimiento oral, porque se tiene que elegir a través del modelo de competencias. ¿Para qué eres hábil? Sí, por supuesto. Entonces, va a ser un cambio radical. Pero además, imagínense la infraestructura. Vamos a requerir más salas de juicio oral. ¿Dónde vamos a llevar a cabo todas estas audiencias? Otra pregunta es, ¿y la migración del sistema tradicional al sistema oral? Porque todos los asuntos que hayan iniciado con el sistema tradicional, pues ahí se van a quedar, pero los nuevos, ¿correcto? Entonces, tenemos que despresurizar los juzgados, pero sin dañar al ciudadano. Nosotros nos debemos al ciudadano, al justiciable. De verdad, no les quede duda, o sea, para nosotros son lo más importante. Sus asuntos, lo que plantean. Somos sensibles ante tanta problemática. Bueno, yo hablo en general, pero también dicen que tengo que hablar de lo individual, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, lo comentaba la licenciada Laura, pues puede decir se hizo justicia, pero la gente no lo siente. Y si la gente no lo siente, pues lo transmite en inquietudes, en problemáticas sociales. Y pues bueno, hablar del patrimonio, hablar incluso de órdenes de cuestión familiar, pues simple y sencillamente son problemáticas muy, muy severas de la sociedad. Antes de cerrar, quiero agradecer a Jacqueline González, que se pone en contacto con nosotros, Montserrat, el maestro Eduardo David,
Natalia y José Emiliano, que nos hacen preguntas. Desafortunadamente el tiempo, magistrada, fue nuestro peor enemigo, pero creo que se alcanzan a condensar algunas de las preguntas en lo que desarrollamos. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir, maestra, en un minuto, porque nos quedan 3, si no nos cortan. Sí. ¿Algún mensaje final? Este procedimiento es más transparente. Van a ver la actuación del juez, de sus abogados, y van a quedar más convencidos de lo que están planteando en cada asunto. No se limiten en quedarse con la información que les dicen a veces en pasillos, ¿no? O acuden a otro abogado que no es el suyo, sino vayan, hablen con el juez, acérquense, que nosotros estamos para servirles, realmente. Sí, gracias, magistrada. Gracias por la invitación. Sí. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. Claro, con mucho gusto. Yo creo que va a meditar una parte 2, sí, porque todavía hay mucho que hablar de la oralidad. Y nos quedaron muchísimas preguntas, ¿eh? Sí. Pero bueno, también. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos. Y también queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que por ahí se ponen en contacto, que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. A lo mejor ahorita no tuvimos oportunidad, pero sí, por supuesto, vamos a ir atendiendo ahí las dudas que nos hacen llegar a través del chat en vivo. Y pues si tiene alguna otra duda después, cuando vuelva a ver este programa, ahí estamos siempre al pendiente de ustedes. Y también muchas gracias al equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa, gracias aquí detrás de En Piso a Vida Espinosa. Y también en controles nos apoya Edith Segura, Denis Sánchez y por supuesto nuestro productor Francisco Tobar Molgado. Muchas gracias a todos, muchas gracias, licenciados. Gracias por la invitación. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.